de año, a pesar de que es una época que se relaciona con alegría, con renovación, con nuevos compromisos y muchas cosas positivas, nos genera estrés, porque lo positivo más bien lo estamos convirtiendo en algo negativo, pero creemos que solamente los adultos nos preocupamos porque hay que pagar marchamo, porque hay que pagar un montón de cosas y un montón de gastos que hay al final de año. No, los niños también se estresan, esos niños también logran percibir y absorber este corre-corre de fin de año. Pero vamos a hablar con la licenciada Michelle Cronover, quien nos asesora siempre en temas muy importantes, incluso este que estamos hablando en esta tarde. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. Así es. El estrés de fin de año para los niños es algo que lamentablemente experimentan la mayoría de ellos entre los 3 y los 10 años. Es sorprendente la cantidad de pequeños y pequeñas que están experimentando niveles muy altos de estrés. El estrés es una de las reacciones naturales que tenemos todos los seres humanos para poder responder a todas esas necesidades del mundo o de todo lo que nos rodea. Lo que sucede es que cuando ese estrés va a niveles muy elevados o ese nivel de ansiedad sube de forma significativa, entonces empezamos a tener una serie de sensaciones físicas y emocionales que pueden obstaculizarnos, inclusive parar el desempeño diario de la persona. ¿Qué sucede con los niños y las niñas? Muchas veces tenemos expectativas y creemos que ellos tienen que ser perfectos. Toda esa forma en la que muchas veces nosotros como adultos nos desenvolvemos en nuestro medio, esas exigencias, esas metas tan altas, muchas veces irrealistas, muchas veces también se las ponemos a esos pequeñitos y a esas pequeñitas. ¿Qué sucede en las escuelas? Los niños y las niñas están experimentando ese fin de año. Muchos de ellos tal vez ya no pasaron el año, y es algo que lamentablemente hay que aceptar y entender. Muchos padres ejercen una presión sorprendente sobre sus pequeños y sus pequeñas porque no pasaron el año o porque las notas no fueron tal vez lo que ellos pensaban o las expectativas que ellos tenían. Y lamentablemente lo que sucede es que la mayoría de ellos tienen muchos problemas y podemos verlo como muchas veces en comportamientos como irritabilidad, somnolencia, insomnio, no quieren participar de las actividades regulares. Ya el año terminó en la mayoría de los colegios, está cerrándose y escuelas. ¿Y qué hacen la mayoría de ellos? Pues entregan notas y los papás condicionan lo que son los regalos de fin de año, los regalos de Navidad, muchas veces inclusive paseos, reuniones que van a realizar por las notas de sus pequeños. Nuestros hijos no se resumen únicamente en lo que se desempeñan académicamente. Ellos son mucho más que eso y eso es el mensaje que queremos dar hoy aquí en Mujeres del 2000. Nuestros niños y nuestras niñas son un montón de cosas, una serie de características que debemos prestarles atención. Ya lo que sucedió, sucedió. Si el año no se pasó, si las notas no fueron lo que esperaron, no podemos condicionar nuestro amor a esas notas. Muchos padres les dicen, yo te amo, yo te quiero, si te sacas buenas notas. Y así lo podemos ver en terapia. Y no podemos condicionar ese amor, nuestros hijos debemos amarlos tal cual somos. Así es. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, tienen alguna dificultad académica? Porque ese estrés escolar se ve en la mayoría de los casos, aumenta todo lo que son los procesos de atención y concentración. Si nosotros estamos constantemente detrás de esos pequeños, denigrándolos, señalándolos, presionándolos, teniendo horarios exagerados de tareas, de estudio, ahora las escuelas tienen 2 semanas de exámenes y eso realmente es una carga muy grande para todos estos pequeños y pequeñas. Si en estas 2 últimas semanas han estado en exámenes y además de eso vienen los padres y tal vez otros familiares y lo único que preguntan es ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué notas te sacaste? ¿Qué vamos a provocar en esos niños? Muchísima frustración, inclusive miedo, ansiedad, dolores de estómago constantes. Algunos de ellos no quieren ni siquiera salir a jugar, ya no tienen deseo de qué podemos esperar para fin de año. El estrés se da en los niños entre los 3 y los 10 años, son ellos pequeñitos y en la mayoría de los casos no tienen las herramientas necesarias para poder enfrentar todas estas demandas y estas exigencias tan grandes, porque nosotros como adultos no se las enseñamos, nos frustramos, como usted lo dijo ahora al principio, Mauri, tenemos que pagar marchamo, tenemos que pagar las deudas, que aguinaldos, que tal vez hay que comprar una serie de cosas que ya se necesitan para poder cubrir con todas las necesidades del hogar y todo ese estrés se lo vamos a transmitir a esos pequeños. Además, si nosotros venimos y les resaltamos únicamente lo académico, ¿qué vamos a poder esperar de ellos si nunca les describimos realmente qué queremos? Y además de eso, que la parte humana,
esa parte del ser, de lo que ellos son, cómo reaccionan, cómo resuelven sus situaciones el día a día, tampoco lo validamos por ese corre-corre, por todo ese estrés que vivimos, no validamos. Ay, te portaste bien, tuviste una buena actitud, resolviste muy bien ese problema, qué bien enfrentaste esa situación en el colegio, en la escuela, digamos. O sea, no validamos ese tipo de experiencias en ellos, que creo yo son las más importantes. Pues sí, el estudio obviamente es fundamental, pero el cómo somos emocionalmente, creo yo, es lo que nos va a generar en los éxitos del futuro. Así es, ese es el principio básico. Si nosotros nos sentimos bien a nivel emocional, el resultado va a ser positivo. Igual sucede en los niños. Los niños experimentan sensaciones similares a los adultos y si ellos se sienten frustrados, es probable que vayan a anticipar el fracaso. Pero si nosotros logramos promover una sensación de seguridad, de éxito, de aceptación también, que es muy importante en este proceso, entender que si hay que estudiar para futuros exámenes, tal vez de convocatoria, pues hay que hacerlo, pero también hay espacios de recreación. No podemos resumir todo en estudio, no podemos resumir todo en notas. Muchas veces cosas tan sencillas como sentarse a jugar, tal vez tenemos 4 o 5 horas estudiando con niños de 7, 8 años y cuando llegamos y nos damos cuenta no hemos ni jugado un ratito durante las tardes. Entonces, ese resultado que queremos ver de forma positiva, ¿cómo lo podemos lograr? Compartiendo, estando con ellos y aceptando que si no se obtuvieron los resultados realmente que se esperaban, pues siempre hay otra oportunidad y hay que aceptar las cosas como son. Seamos positivos, trabajemos en conjunto y aceptemos a nuestros hijos como son. No son solo notas, son un conjunto de cosas maravillosas. Exactamente, así es. Muchísimas gracias, Michelle, como siempre. Un placer, y quiero Maura. recordarles el número de teléfono de Michelle, el 82 83 02 78. La clínica Cronover le atiende ahí con muchísimo gusto, está anuente a todas sus sugerencias y por supuesto consultas. Les repito, 22 83 02 78, el número de la clínica Cronover. Muchísimas gracias de nuevo, Un placer, Michelle. Maure. Y ustedes no se me vayan, continuamos con mucho más de Mujeres del 2000. Depresión, ansiedad, psicóloga Michelle Cronenberg. Haga su cita al 22 83 02 78.